Estás escuchando Concepción Siglo XXI, donde late la ciudad. Bien, 8:40 pasadas, ya 8:42 para ser más preciso. Una hermosa mañana en Concepción del Uruguay, cielo totalmente despejado, y una jornada muy, muy agradable, ya con Don Febo no asomando, sino ya muy presente en el día de hoy. Bueno, y nos vamos a meter en cuestiones de economía y de deuda y de canje y de acuerdos y de, bueno, de una situación mucho más diferente a la última que hablábamos con Juan Pablo Enríquez, que es a quien voy a saludar, porque en aquel momento de la última charla, si mal no recuerdo, estábamos esperando unas respuestas de los grupos de bonistas, esos tres grupos que habitualmente negocian de manera conjunta, pero en esta oportunidad, me corregirá Juan Pablo después, bueno, hubo ahí que esperar a que respondan tres importantes grupos, y finalmente se dio la respuesta para Argentina, y esa respuesta fue favorable, digo, y lo pregunto, ¿fue favorable? Bueno, ahora lo vamos a charlar, o nos lo va a explicar nuestro querido amigo Juan Pablo Enríquez. Siempre hay que tener un amigo que nos explique algunas cosas que uno a veces no entiende demasiado, así que a eso vamos. Auspicia Mutual Bancaria. No sé si decirle feliz día, por ahí el hombre es zurdo, o no. ¿Cómo le va, Juan Pablo? Buen día. Buenos días, ¿cómo les va? ¿Feliz día o no? Juego con las dos piernas, digamos, en el fútbol y en la vida. Bien, bueno, bien. Así que es un sí, por el nacimiento de Fidel Castro. ¿Cómo, perdón? Pregunto si es el día del zurdo por el nacimiento de Fidel Castro o nada que ver, no tengo ni idea. Bien podría ser. Y bien. Si no, está muy vinculado. Bueno. Bueno, no, ahora lo vamos a buscar, pero bien podría ser. Así que usted, bueno, 50% de feliz día entonces. Bueno, gracias por el mote de amigo. Buenos días, Gastón, y a toda la audiencia de Radio Total. Un día hermoso también en Paraná, de muchísimo frío, pero bueno, acá estamos. Escuchaba un poco ahí la introducción en relación con el reciente acuerdo. Parece que en no sé cuánto hace que no hablamos, pero en 1 o 2 semanas pasan un montón de cosas es cierto. que van quedando viejas las noticias. Pero bueno, Argentina la semana pasada, el día 4 de agosto, terminó cerrando un acuerdo con los acreedores, con los 21 bonistas que venía desarrollando una negociación, no con todos en su totalidad. La propuesta vence el día 24 de agosto, en los próximos días, pero sí con la mayoría y con el fondo un poco más complejo en términos de negociación, que era el BlackRock, dirigido por Larry Fink, que debe ser uno de los, como bien lo hablamos en otras ocasiones, grupos económicos más poderosos del mundo, con un manejo de recursos superior en 15 o 20 veces al PBI de la Argentina. Ese grupo, Juan Pablo, ese grupo era como cuando uno dice, bueno, si lo convenzo a los otros medianamente los tengo adentro, ¿no? Un poco es así. Es el que marca tendencia. Además, este grupo no solamente tiene manejo de recursos en términos de deuda argentina a través de este sistema, sino tiene acciones en gran cantidad de empresas, digamos, de bancos y demás, que también operan en la República Argentina. Hacemos un raconto, la deuda total de la Argentina ronda los 323.000 millones de dólares, lo que se estaba negociando era un total de 66.300 millones de dólares, que tenían básicamente como fuente de litigio Nueva York, el extranjero, no en la Argentina. Por eso son tan importantes a la hora de la negociación, ¿no? Porque después, si no, terminaba ocurriendo lo que ocurrió, valga la redundancia, con Argentina en el 2015, con los famosos fondos buitres que nos iban a litigar a juzgados internacionales y terminábamos siempre perdiendo, ¿no? También en Argentina se está trabajando legalmente en considerar que este acuerdo con los bonistas internacionales también
va a tener básicamente el mismo tratamiento para aquellos que tengan deuda con jurisdicción nacional. Es un dato importante, digamos, porque si no después como que nadie va a querer generar endeudamiento, generar préstamos a la Argentina con ley argentina, digamos. Bueno, en términos de acuerdo, la Argentina logró un paso importante, si bien no es definitivo. Ahora viene la deuda con el Fondo Monetario Internacional, que es de alrededor 44.000 millones de dólares. Estamos hablando de una suma sideral, con toda la fortaleza que tiene el Fondo Monetario Internacional, pero es un paso gigantesco que se ha dado. La verdad que hay que felicitar al equipo de Martín Guzmán, que es de un perfil bajo, no sé si lo han observado bastante en los medios, pero su manera de declarar como su manera de trabajar, armaron un buen equipo, porque tenemos que partir de lo siguiente. La propuesta inicial en febrero de 2020 de los bonistas era de $92 cada 100 de valor nominal, y la del gobierno nacional de 40. El arreglo final terminó siendo de $54,8 cada 100 de valor nominal, lo cual implica de que quienes redujeron sus aspiraciones a más de un 70% fueron los bonistas, y la Argentina apenas superó su propuesta un 30%. Es un dato interesante porque por ahí siempre se trata de desmerecer un poco la negociación, y quienes casualmente desmerecen un poco la negociación son aquellos que han tenido estrecha vinculación con el proceso de endeudamiento. Claro. Es ahí donde nosotros siempre hacemos el llamamiento generalizado a que el tema de deuda no tenga que pasar desapercibido y sea una consigna, un concepto, un contenido que de aquí en más forme parte de las estructuras más arraigadas de nuestra educación, de nuestra cultura popular, porque si no, de lo contrario, cada 5, 10, 15 años la Argentina vuelve a atravesar una crisis que está ligada al esquema de endeudamiento, y la verdad que eso trae consecuencias dramáticas en cada una de las aristas importantes que forman parte de nuestro presupuesto y de nuestra gestión habitualmente. Juan Pablo, hablaste de Guzmán con un perfil muy bajo, pero cuando se decidió que Martín Guzmán encabece ese equipo de trabajo, que no está solo obviamente, pero que él lo dirige, en la previa, digo, no con el diario del lunes, sino en la previa, ¿tenías expectativas de que sea este el resultado por el conocimiento que tenías de Guzmán? Sí, de hecho, si podemos rememorar alguna de las intervenciones que hicimos acá, dijimos que iba a ser una negociación muy difícil, pero que se había puesto en ese lugar a la persona más especializada que se podía conseguir, en función de lo que han sido sus estudios internacionales con un especialista tan reconocido, premio Nobel, como el economista Joseph Stiglitz, quien esta semana se manifestó, lo felicitó a Guzmán a través de los medios, y dijo que la negociación alcanzada por Argentina era muy positiva, no solamente para el país, sino para la región. Siempre fuimos optimistas. Quienes estamos en esto también a veces necesitamos una cuota de optimismo, porque de lo contrario, si no, no tenemos manera de motivar el contexto, digamos, pero se puso a las personas correctas en el lugar indicado para poder negociar, y si se alcanzó en esta nueva instancia, tenemos que ser precavidos con todo lo que falta, porque ahora viene el Fondo Monetario Internacional, reitero que es un eslabón difícil de transitar, y allí deberemos ir con las armas afiladas y con la cuestión a espaldas de haber podido acordar con estos grupos económicos, que no es menor. Recordemos que el Fondo Monetario Internacional inclusive formó parte de una situación que contradice su estatuto original, para poder prestarle al gobierno de Mauricio Macri de una manera irresponsable. Semanas antes de lo que fue el endeudamiento, de lo que fue el acuerdo de este préstamo, el ministro Guzmán se había referido en algunos medios que si había habido una situación irregular, irresponsable de endeudamiento, aquí no solamente perdía
el deudor, sino también el acreedor, porque en ningún lugar del mundo se pagaban tasas del 7% en dólares, y en Argentina se llegaron a acuerdos de préstamos a través de esa tasa de interés. Recordemos que el acuerdo terminó siendo de un 3,07% en dólares, o sea que hubo una merma enorme, que eso determinó un ahorro superior a 40.000 millones de dólares en los próximos años. La reducción en la tasa de interés hace de que tengamos mayor cantidad de dólares para disponer en otros rubros presupuestarios de la Argentina. Así que en ese sentido vamos a pagar de aquí a 2024 solamente 4.500 millones de dólares y teníamos programado pagar más de 40.000. Ese es el gran ahorro, estirar los plazos, ahorro de tasa de interés y sobre todo poder utilizar recursos en partidas presupuestarias que dinamizan la economía y el mercado interno, como por ejemplo invertirlo en este momento tan jodido de crisis en partidas que sean inherentes a desarrollo social, a salud, a ciencia y tecnología, a educación, a cultura, que en definitiva son los grandes recortes que llevó adelante el macrismo para darle prioridad a los servicios de deuda externa. El macrismo pasó de un nivel de 5% de pago de deuda al 21% en 4 años de su presupuesto, haciendo perder calidad de vida a los ciudadanos. Por eso es fundamental que tratemos todos estos temas en situaciones que tengan que ver con una cuestión pedagógica obligatoria, para tratar de que sea masivo el conocimiento sobre deuda y no sea una cuestión de algunos especialistas, porque la verdad la gente, nuestra población, tiene que tener cierto grado de conciencia de lo que ha venido pasando, no solamente en estos últimos 4 años, sino a lo largo de nuestra historia, para que no se vuelvan a reiterar ciertas cuestiones que la verdad que nos entristecen mucho, porque en definitiva terminan afectando la calidad de vida y el funcionamiento del país en general. Juan Pablo, por eso valoramos mucho tu tiempo y esta tarea que aceptaste hacer, que es, bueno, explicarnos y que nosotros podamos entender, pero por sobre todas las cosas aprender, para que nunca más tengamos un endeudamiento insostenible, para que nunca más se tomen decisiones que no estén respaldadas por el pueblo de alguna manera, ¿no? Y nunca más haya una puerta giratoria de dólares que se fugan dejando tierra arrasada, como ese documental que se pudo ver en algunos lugares de nuestro país. Bueno, que nunca más tengamos que padecer esta difícil situación que estamos atravesando, y que uno no tiene dudas de que en algún momento vamos a superar, pero que todo ese tiempo de superación, bueno, es tan doloroso, y lamentamos que uno no pueda proponer un crecimiento que quisiera para el país, porque está condicionado a estas cuestiones, ¿no? Siempre hemos estado condicionados a la deuda, así que es fundamental. Es un tema que para mí es prioritario. Ojalá tomen un poco de nota aquellos que tienen la posibilidad de legislar, tanto a nivel provincial como nacional, y se le debe un trabajo legislativo a este tema que merece ser... merece tener un cierto grado de conciencia en las nuevas generaciones. Mira la sensación que hay generaciones que ya no les interesa, pero nosotros necesitamos criar a nuestras gurises y gurisas con grados de conciencia que por ahí nuestras generaciones no tuvieron alrededor de esto, porque después del desfalco del 2001, volver a atravesar nuevamente esta situación como que si nada hubiera pasado, habla muy mal de un sistema cultural, educativo, que no generó los niveles de conciencia necesarios, porque fueron los mismos actores. Sturzenegger fue secretario de Política Económica de la Rúa, que tuvo que ver con el blindaje, con el megacanje, y después terminó siendo el presidente del Banco Central, que acordó con el Fondo Monetario Internacional en el gobierno de Macri, y es un nombre prácticamente desconocido para la gran mayoría de la población, porque obviamente el poder económico se encarga de eso, justamente a través de sus medios de comunicación, de ocultar a esos grandes nombres que son en realidad empleados de ellos, digamos, y tratan de imponer masivamente un sentido común que no tiene nada que ver con el desarrollo de nuestro pueblo y con la felicidad de la gran mayoría de las personas que
transitan y que viven en la República Argentina. El poder real y el poder virtual, ¿no? Juan Pablo, después de escucharte en la columna, te digo feliz día y nos encontramos muy pronto la próxima. Gracias a ustedes, que pasen bien, buena semana y nos estamos encontrando la próxima. Hasta luego. Juan Pablo Enríquez y su editorial, así un poco hablada, que compartimos también con mucho gusto, de que nos explique, pero para aprender y para que no nos vuelva a pasar, para que alguien nos diga, che, ¿qué nos pasó? ¿Qué pasó que tuvimos que llegar a esta situación? Bueno, ahí está Juan Pablo, con esta tarea que ha aceptado hacer, de ayudarnos a explicarnos por qué llegamos a esto y por qué tenemos que pasar por esto, pero con el firme deseo de que no nos vuelva a ocurrir.